Lisbeth Henao está con nosotros, nuestra psicóloga de cabecera. Así mismo, un honor para mí. Obviamente. Claro. Estamos. Como tiene que Plural. ser. ¿Cómo estás, Lisbeth? Bien, feliz de estar aquí con esta hermosa audiencia y con todo este equipo maravilloso. Qué bueno tenerte aquí nuevamente, Lisbeth. Y es que hoy vamos a hablar un tema súper importante y es que pasa mucho. Normalmente le pasa al emprendedor, pero pasa en las relaciones de pareja, pero pasa también en los trabajos. Y es el miedo a empezar de cero. Uy, qué tema tan chulo. ¿Por qué? Porque tú lo mencionaste, siempre nos pasa y en varios contextos de la vida. Sin embargo, lo importante es reconocer que el miedo es una emoción como cualquier otra emoción. Y nosotros tenemos que aprender a lo largo de la vida que no podemos tomar decisiones en base a las emociones, porque el corazón es engañoso, ¿verdad? Eso lo dice la palabra. Tenemos que tomar decisiones en base a un criterio, un balance entre la razón y la emoción. Entonces el miedo sí tiene una función elemental que es cuidarnos, protegernos y decir, cónchale, yo voy a tomar una decisión importante, pues déjame planificarme, o tengo una presentación significativa para mi carrera, déjame prepararme. Ese miedito es bueno, válido y coherente. Pero el miedo que llega a paralizarnos, pues nos quita la oportunidad y el privilegio de salir de lugares en donde sabemos que ya no tenemos que estar. Y esa es como la connotación o la diferencia de un miedo saludable y ese miedo que debemos vencer. ¿Qué es el miedo más grande? Yo hablaba el otro día y creo que aquí en el programa mismo era que estaba hablando de eso, de un libro que leí que se llama La psicología del dinero. Muchas veces no sabemos de dónde salir o no podemos salir de ahí por la dependencia económica, que a muchos también nos toca. Bueno, mira, a mí no me gusta este trabajo, pero que si lo dejo me embromé. No puedo seguir en esta relación porque es una relación muy tóxica, pero yo no tengo ahora mismo los recursos económicos para mudarme solo. Y así nos pasa. ¿Qué pasa cuando ya ese miedo a comenzar de cero choca de frente con una dependencia? Siempre va a haber apego en ese miedo de empezar de cero, o sea, dependencia, ese apego, porque el cerebro le gusta lo conocido, aún eso conocido no nos haga bien. Nosotros no estamos estructurados para ser felices, estamos estructurados para sobrevivir. Entonces, lo desconocido nos asusta, nos da miedo y el cerebro como que no quiere incomodarse, simplemente como estar cómodo. Entonces, en ese sentido del apego o de la dependencia a un trabajo o una relación de pareja, nosotros tenemos que aprender que tenemos dos zonas en nuestra vida, que es la zona de confort y la zona de aprendizaje. La zona de confort es necesaria, que es ese momento en donde este trabajo me está ayudando, me está brindando estabilidad y yo puedo permanecer ahí un tiempo. Esta relación de pareja me está sumando, es saludable para mí, pues me quedo aquí. Pero ya hay un momento en donde tú te das cuenta, en caso, por ejemplo, de trabajos, de proyectos, que ya tú has cumplido tu cuota o que ya este lugar no me está haciendo bien. Entonces, si no me está aportando, ya la zona de confort se convierte en un lugar que nos está retrasando en vez de permitirnos avanzar. Y tenemos que salir a esa zona de aprendizaje que nos permita incomodarnos, pero que esa incomodidad nos va a ayudar a crecer. ¿Cómo tú diferencias? Habla bonito, ¿eh? Bella, y es bella. No, la podemos dejar sola. O sea, porque después vengo yo a hablar como yo hablo. Disculpe, audiencia. Pero el momento de comenzar de cero toca. Hay veces que uno tiene que enfrentarse a un cambio y que tiene que decidir. Y hay veces que toca por una tragedia o una necesidad. Hay algo inminente que causa el comenzar de cero. Perdiste tu trabajo, perdiste tu pareja. Entonces, ¿cómo te diferencia tal vez el miedo en ambas situaciones? ¿O qué tanto se parece o qué tan disimilar es? Ok, cuando es una tragedia o algo que nos tocó, por decirlo así, que no lo decidimos, es más difícil porque yo primero tengo que trabajar en el duelo de lo que me está pasando y la versión de mí que yo estoy dejando en este lugar o en esta relación y luego pues entonces trabajar con esas habilidades para poder construir ese camino que yo quiero recorrer. Ya cuando es una decisión sin darnos cuenta, como la tenemos más consciente o a flor de piel, por decir así, vamos haciendo ese trabajo de duelo en el camino. Esas mujeres que ya han terminado una relación de pareja, pero ya tienen meses desencantadas o decepcionadas, ese trabajo que tú estás yendo todos los días, pero tú dices, ya en el próximo mes yo voy a obtener otra oportunidad o ya tú sabes que está tocando otras puertas. Entonces, es diferente la connotación y el impacto, pero es importante siempre darle el nombre. O sea, hay un miedo que va a venir porque viene algo nuevo y hay un miedo que va a venir porque simplemente hay algo desconocido que yo no quiero enfrentar. Lisbeth, ¿tú sabes qué?
No, por favor. Claro. Que hay algo que es súper válido rescatar de todo lo que tú has dicho y es el nivel de crear conciencia. Sí. O sea, por lo regular el ser humano no elige lo que le conviene o lo que le hace feliz, sino lo que conoce. Si yo crecí en un ambiente donde mamá y papá fue infiel y mamá permanecía ahí, yo voy a entender que el amor es estar siempre con una persona, por ejemplo, que sea infiel. Y de repente, si mi pareja me es infiel, yo me quedo porque eso fue lo que yo aprendí y es lo conocido para mí. Pero yo creo que aquí hay un punto de quiebre importante y es cuando genuinamente desde afuera yo puedo verlo y decir, ay, que yo me quedo porque que mi mamá se quedaba, aunque mi papá le fuera infiel repetidas veces. Entonces yo creo que parte de abrazar eso que tú dices es crear ese nivel de conciencia. Ahora la pregunta es, ¿cómo yo creo ese nivel de conciencia? Porque a veces la mente no traiciona. Esa es la mala interpretación de Corintios 13. Hay gente que entiende que Corintios 13 es aguantar todo, porque el amor todo lo puede. ¿Sí? El amor todo lo puede hasta que ya me afecte. Claro. Y que atenta contra mi integridad y mi paz mental. Claro. Sí, el amor todo lo puede, pero no todo lo tiene que aguantar. Corintios era Banda. Y era soltero Corintios. Ay, Dios mío. No, por ejemplo, Bueno, en eso que tú dices, María Angélica, es ampliar nuestra perspectiva y no solamente ver, como tú dijiste al principio, lo que uno quiere, sino también lo que uno necesita. ¿Por qué? Por ejemplo, en la interpretación de eso que ustedes están diciendo, que es la palabra, hay una interpretación de ese versículo de la Biblia, por ejemplo, pero hay otros que habla de cómo debe de ser el hombre para tener una relación saludable o cómo debe de ser el rol de un cabeza de familia. Entonces, ahí tú le das sentido a lo que estás viviendo. Pero si tú solamente lo estás viendo desde un foco, desde un punto de vista, tú vas a repetir inconscientemente tu historia porque estás arrastrando ciertas heridas, pero cuando tú puedes darle nombre, como yo decía ahorita, y decir, ok, esto es miedo, pero yo voy a permitir que el miedo siempre sea el que gobierne mis decisiones, o voy a hacer las cosas con todo y miedo en algún momento de la vida, porque el miedo, como decía, es fundamental. O sea, si no tuviésemos esa emoción, tal vez pasáramos la calle sin mirar para los lados, porque nada nos amedrentaría, claro, pero tenemos que tener miedo, tenemos que tener tristeza, tenemos que tener alegría. Es que estas emociones, que este elemento no sea el que decida por mí todo el tiempo y que yo pueda tener perspectiva de lo que yo quiero, pero también de lo que yo necesito. Doctora, ¿y hay ayuda psicológica para las personas que teman empezar de cero o que tengan programado empezar de nuevo algo? Claro, siempre, porque creamos unas habilidades más que sociales, cognitivas, para ese entrenamiento que te permita hacerlo con todo y miedo, como decimos por ahí. Hacerlo con todo y miedo porque... Si te da miedo hacerlo, hazlo con miedo. Exacto. Sí, claro. Hacerlo con todo y miedo porque si ese miedo es patológico siempre nos va a paralizar y al final la vida nos asegura el cambio constante y si no cambiamos no podemos crecer, no podemos aportarle a los demás ni podemos estar bien con nosotros mismos. Entonces es fundamental buscar ayuda cuando entendemos que ese miedo nos paraliza a tal punto de que dejamos de ser coherentes con lo que verdaderamente queremos. Y por ejemplo, ahorita Juan Carlos mencionó el tema de la dependencia, o sea, de que tú estás en una situación de miedo donde tú tienes miedo de comenzar de cero, pero también tú tienes una dependencia real donde muchas veces hay una dependencia financiera, que puede ser bien de un trabajo, puede ser bien de una pareja, o como existió por un tiempo, no sé si todavía, que había un equipo de apoyo para reeducar pastores que dejaban la iglesia, que tenían 20 años siendo curas, siendo pastores, y no tenían una destreza mercadeable, por así decirlo. ¿Qué tú le recomendarías a una persona que tiene que lidiar con esa dependencia puntual? O sea, no es simplemente el miedo, sino que yo debería hacer si yo tengo que enfrentarme a reaprender algo mientras suelto. Claro. Ese proceso básicamente empieza por el autoconocimiento. O sea, yo saber con qué yo cuento para asumir este nuevo reto. O sea, yo tengo que saber cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades para saber cómo yo puedo enfrentar este desafío de mi vida. Lo segundo es yo poder tener la capacidad de no evitar esto que yo estoy viviendo. O sea, si yo digo, mira, hay miedo, esto me cuesta reaprender algo diferente para yo poder enfrentarlo, pero yo tengo la capacidad de confrontar esa situación, no de evitarla, no de escapar, pues entonces yo voy a poder desaprender, como tú decías, para aprender nuevas habilidades y transitar ese momento de duelo, porque que el miedo no podemos salirle corriendo, que es lo que en muchos momentos pasa. Nosotros tenemos que enfrentarlo y no es que no va a estar ahí.
Y si está, es cómo nosotros lo podemos manejar para que sea funcional en nuestra vida cotidiana. Porque si tú tienes apego a algo, o si tú tienes una relación de pareja en donde, por ejemplo, hay un tema económico y yo voy a salir de esta relación, yo no le puedo decir a un paciente, no tengas miedo, que tú todo lo puedes, tú lo vas a lograr, dale, escala esa montaña. Hay un estímulo real. Y si el miedo viene por un estímulo real, hay que crear las condiciones para que eso pueda cambiar poco a poco. No tenemos, que tú hablabas de una recomendación, tal vez sería que no tenemos que cambiar todo en un día. Podemos con cosas pequeñas cambiar nuestra realidad e ir trazando el camino que luego queremos recorrer. Y con todo y miedo poder ponernos esas metas, no inalcanzables, metas reales que nos permitan poder sernos leal a nosotros mismos. Qué lindo eso. Señores, me merece un aplauso. De verdad que qué bueno tocar este tipo de temas porque, como decía al principio de esta entrevista o de esta conversación, a todos nos ha pasado en algún momento de la vida. Yo soy uno que yo no me apego a nada que tenga que ver con lo material, ni a proyectos. Bueno, el restaurante, vamos a cerrarlo. La vaina del programa, bueno, se cierra, no importa. Porque al final, señores... ¿Te casaste de nuevo? No, me casé de nuevo. Claro. Sí, pero ya eso es valentía. Claro. Al final, falta de memoria hoy en día, ¿no? Pero cuando tú te toca este tipo de cosas, es simplemente asumir lo que viene después. Es vivir lo inesperado. Cuando este tipo de cosas pasan y tú lo asumes con la madurez que lleva en el momento, obviamente no todo el mundo lo ve de la misma forma. Es por eso que nosotros debemos acudir a profesionales de tu salud mental, de que usted va donde un psicólogo. Psicólogos de cabecera. A propósito de eso, por favor, si la gente necesita terapias, que yo entiendo que todos lo necesitamos para poner una alineación y balanceo. Un tune-up. Claro, ¿dónde puede hacerlo? Ok, pueden consultar conmigo escribiendo al 829-302-2526. Por ahí le van a estar enviando toda la información necesaria. Y bueno, siempre es importante un espacio o una oportunidad para crecer, para mejorar y para vincularnos de una mejor manera con quienes nos rodean. Muchísimas gracias, Lisbeth Henao, por estar con nosotros nuevamente aquí en El Gusto de las 12. Y nosotros tenemos, oye, en El Gusto de las 12. Tú sabes que me traicionó la mente porque estaba pensando en cerramos El Gusto de las 12, cerramos. Sí. Ya. Algún día diré también, señores, gracias por estar en la estrofa. Ya, nos vemos esta noche en la tropa. Me traicionó la mente, pero es pichando. Pero está bien, Es pichando. está Está bien. bien. Pregunta por aquí Fellito que cuando vuelve la doctora, todos los jueves está con nosotros, Fellito. Wow, Fellito. Cualquier cosa ya, Sentí. coge los números ahí. Ya Fellito. usted sabe, si necesita consulta y usted vive fuera del país, también puede hacerlo de manera virtual. Claro que sí. Ay, Dios mío. Nada, señores, con mucho gusto, despedimos por hoy, pichando las 12.